Hola, buenos días. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Vamos a iniciar con el panel de temas selectos. Está conformado por dos pláticas, pero primero quiero recordarles que al terminar las charlas, ambos ponentes van a estar con nosotros en la mesa de diálogo para responder sus preguntas. Comenzaremos este panel con la participación de la doctora Patricia Otrowski, quien realizó sus estudios de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como una maestría en genética humana en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv, y el doctorado en farmacología lo realizó en la Facultad de Medicina de la UNAM, titulándose con mención honorífica. La doctora Trotsky es investigadora titular C en el Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Asimismo, ha publicado 131 artículos indexados que han sido citados más de 3.000 veces y ha graduado a 19 estudiantes de doctorado. Hoy va a presentarnos su plática titulada Origen fetal de las enfermedades crónicas en el adulto. Gracias, doctora. Adelante. Muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a la Asociación de Alumnos, Exalumnos y Egresados del Doctorado de Genética Humana por la invitación a dar esta presentación. Quiero también desearles mucho éxito. Y con esto voy a empezar con mi presentación que se titula Origen fetal de las enfermedades crónicas en el adulto. En realidad, lo que sufrimos de obesidad o diabetes, en general, los especialistas nos dicen que tenemos problemas, son genes, la interacción con la alimentación y la vida que podemos llevar si es una vida sedentaria. Algunos de ustedes que me han oído hablar en otras ocasiones sabrán que también tanto la obesidad o la diabetes pueden ser producto de exposiciones ambientales como sería la exposición al arsénico. Pero ahora les tengo una noticia relativamente nueva que a mí me fascinó. Y es que en realidad tanto la obesidad como la diabetes y otras enfermedades que vamos a ver pueden ser no por lo que nosotros hacemos directamente, sino por lo que hicieron nuestras madres cuando nosotros estábamos sin útero o nuestras abuelas cuando nuestras madres estaban en útero. Más adelante les explicaré, pero hoy en día sabemos que enfermedades como las enfermedades metabólicas, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, el asma, las enfermedades inmunes y autoinmunes, las condiciones neurodegenerativas, el cáncer y enfermedades mentales, todas pueden ser producto de generaciones anteriores. En realidad, lo que se plantea es que el desarrollo embrionario es un proceso sensible a la nutrición, a los medicamentos, a las drogas y a los contaminantes ambientales. El feto tiene plasticidad y responde a las cosas que están sucediendo en su medio ambiente. La exposición a factores ambientales ha mostrado que existe una capacidad del feto a responder a los cambios en el ambiente y que esto va a dar origen a una susceptibilidad en forma de enfermedades crónicas que representan un problema de salud a nivel mundial. Entonces, en realidad no es lo que hicimos nosotros.
lo que hicieron nuestros padres, lo que hicieron nuestros abuelos, y realmente esto puede ser fascinante. De hecho, no es algo nuevo, ya desde 2010, revistas relativamente de difusión como el Time sacaban artículos que decían que los primeros meses del embarazo, los primeros 9 meses de nuestras vidas, van a darle forma al resto de nuestras vidas. O que no solo es el DNA, para nosotros los genetistas hasta hace muy poco todo era el DNA lo que fija nuestro destino, sino que es la interacción entre los genes, el medio ambiente y nuestra historia previa. Entonces, las condiciones en las que se encuentra el útero le dan forma a nuestra susceptibilidad a la enfermedad, fíjense, a nuestro apetito, a nuestro metabolismo, a nuestra inteligencia y hasta a nuestro temperamento. Lo que se planteó es que el desarrollo embrionario es donde se origina la salud y la enfermedad del adulto. Y esto se le dio el nombre de DOHAT, Developmental Origins of Health and Disease. Esto surge de los estudios de David Barker. David Barker empezó estudiando a 1,500 hombres y mujeres en Inglaterra y se dio cuenta que en realidad menos peso al nacer, mayor riesgo de muerte por isquemia cardíaca en varones. Esto fue lo primero que encontró. En realidad, lo que se ha demostrado a través de un tiempo es que lo que tenemos es que si tenemos bajo peso al nacer, lo que vamos a tener es que los individuos son más susceptibles a desarrollar enfermedades cardiovasculares, también son más susceptibles a desarrollar, estoy tratando de poner el señalador, pero no, a ver si podemos, ahora sí pudimos. Entonces, son más susceptibles a desarrollar diabetes tipo 2, síndrome metabólico y presión arterial alta. Tenemos que los individuos que tienen alto peso al nacer también tienen problemas en su vida futura de obesidad y de desarrollar diabetes tipo 2. En realidad se plantea lo que es la hipótesis de Barker. Barker lo que dice es que los cambios metabólicos in útero establecen patrones fisiológicos y estructurales a largo plazo que pueden programar la salud y la enfermedad durante la vida adulta, así como generar el aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. La idea es que los padecimientos pueden programarse durante las primeras etapas del desarrollo fetal, manifestarse en etapas tardías, y esto es muy importante, al interactuar con el estilo de vida y factores de riesgo ambiental. Es decir, no es solo lo que sucede en útero, sino que puede que haya factores que desencadenan la enfermedad ya cuando uno es adulto. Y esto es bien importante. Vamos a verlo más adelante con ejemplos. Entonces, la teoría de Dohat propone que durante periodos específicos del desarrollo, la concepción, la gestación, los primeros años de vida, los tejidos y los órganos son especialmente sensibles a la exposición de factores ambientales que condicionan o programan la susceptibilidad del organismo en etapas posteriores de la vida. Y quizás este es el ejemplo que a mí más me llama la atención, y es que durante la hambruna holandesa en la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió en 1944 y 1945,
las mujeres embarazadas llegaron a bajar de 1,800 calorías a 400 o 500 calorías por día durante 5 meses. Y entonces lo que se vio es que también dependía de cuándo fue que estas mujeres estaban expuestas a la hambruna. Si fue durante el primer trimestre, o sea, entre 0 a 12 semanas, los niños desarrollaron como adultos enfermedades vasculares, hipertensión, dislipidemia y obesidad. Si esto ocurrió en el segundo trimestre, entonces desarrollaron enfermedades renales o pulmonares. Y si ocurrió en el tercer trimestre, lo que vemos es diabetes, depresión, fíjense, esquizofrenia y personalidad antisocial. Estos fueron estudios que ya ocurrieron hace, pues, 18 años, lo cual es impresionante. Otro estudio que a mí me llama mucho la atención es los efectos del dietil-etilvestrol. El DES es un medicamento que se utilizó para reducir abortos y lo que se encontró es que las niñas que estaban in útero cuando les daban a las mamás el tratamiento con dietil-etilvestrol, desarrollaban malformaciones del aparato reproductivo y desarrollaban un tipo de cáncer de vagina que era normal. Entonces, y luego se pudo demostrar que estudios en animales que el dietil-etilvestrol es un carcinógeno transplacentario. Entonces, tanto en animales como en mujeres se encontró que hay malformaciones, quistes ováricos y cambios histopatológicos que dan origen a tumores. Estas mujeres demandaron a la compañía, se les conoce como las hijas de DES, y en 2002 se logró que la compañía que producía el dietil-etilvestrol en Francia tomara responsabilidad del daño que había causado. Finalmente, bueno, no finalmente, diversos estudios en roedores han demostrado que la restricción calórica, y solo les pongo algunos ejemplos, pero hay datos de que en animales, en roedores principalmente, el 30 al 70% de los productos en los adultos tienen hipertensión y disfunción vascular cuando fueron expuestos a restricción calórica. También se encontró que en animales, otra vez, la restricción calórica puede producir individuos con diabetes, con hipertensión, con hiperleptinemia, con hiperinsulinemia. Y también se ha visto que puede producirse deficiencias en la homeostasis de glucosa y insulina, que van a dar origen a diabetes. En resumen, lo que tenemos es que el ambiente intrauterino y el riesgo de tener diabetes y obesidad va a estar dado por desnutrición materna, obesidad materna, por diabetes gestacional y por exposición a disruptores hormonales. Los disruptores hormonales son sustancias que pueden meterse en los receptores de hormonas y actuar como si fueran hormonas cuando no lo son. Y esto también puede producir enfermedades como diabetes y obesidad. Tenemos que entonces que también, bueno, es susceptibilidad a las enfermedades metabólicas. Vamos a ver más adelante, esto produce alteraciones epigenéticas, diferenciación celular y alteración de la expresión de genes. Eso lo vamos a ver con un poco más detalle más adelantito.
Pero fíjense, les decía yo de los disruptores hormonales o disruptores endocrinos durante la gestación. Se ha visto que sustancias como el bisfenol A, como los ftalatos, como el arsénico, pueden llegar a producir una disfunción del tejido adiposo, resistencia a la insulina, alteración de la tasa metabólica y menor secreción de insulina. Todo esto son sustancias que se van a meter en los receptores hormonales y que van a ser causantes de enfermedades metabólicas. Ya el cuadro más complejo, lo que nos está diciendo es que la sobrenutrición fetal o la desnutrición fetal interactúa con los genes y que esto nos va a producir desbalances en el desarrollo embrionario que van a dar origen a todas estas enfermedades en el adulto. Tenemos una investigadora en México que ha sido una de las pioneras de el estudio de la programación durante el desarrollo embrionario, que es la doctora Elena Zambrano. La doctora Elena Zambrano trabaja en el Instituto Nacional de Nutrición y en uno de sus artículos ella escribe: la programación durante el desarrollo embrionario ha puesto de manifiesto que la alteración del ambiente intrauterino puede pasar hasta la segunda generación. También nos dice la doctora Zambrano que la transmisión de la enfermedad no es por la exposición directa al factor, sino por la exposición de la línea germinal, y la generación subsecuente puede no exponerse directamente al factor ambiental, pero sí desarrollar la enfermedad. Veamos esto. Tenemos entonces, esta es nuestra generación original, la F0, que es la que se va a exponer a algún factor ambiental o a la desnutrición, y esta ratita está embarazada. Entonces, esta F1 se va a exponer también al mismo factor a través de la placenta de la madre. Pero esta ratita, aquí tenemos que está en formación las células germinales de la F2. Entonces, también se va a estar exponiendo la F2. Entonces, tenemos que la exposición es de la de la madre, de la F1 y de la F2. Pero fíjense, y este es un esquema de Nielsen y Skinner que me llamó muchísimo la atención. Fíjense, aquí tienen a la ratita y tienen a su F1 que se está formando, y tienen a la F2 que ya les expliqué que son las células germinales. Pero entonces lo que tenemos es que esta madre se está exponiendo a factores ambientales, que la F1 va a tener modificaciones producidas por estos factores ambientales y que la F2 también. Ya la F3 ya no se expuso a nada, y sin embargo hay datos que demuestran que sí hay cambios que se producen en la F3, en la F4. Entonces, en realidad, esto está, es decir, las generaciones anteriores tienen ciertas modificaciones que nos van a hacer susceptibles a la enfermedad. Y entonces tenemos que hay ya varios artículos diferentes que no les voy a contar todos porque me pasaría todo el día diciendo que la exposición temprana, por ejemplo, a dietas altas en grasa, programa el perfil de desarrollo y se asocia con la susceptibilidad de las enfermedades en las generaciones subsecuentes. Entonces, lo que comió mi tatarabuela es responsable de que yo sea obesa. Ah, caray. Entonces tenemos que la programación fetal in útero
va a tener va a tener efectos en la salud del adulto, que es lo que venimos diciendo. Lo que se ha visto es que diversos factores producen las mismas modificaciones. Entonces, lo que se ha planteado es que tiene que haber mecanismos similares y se proponen como posibles mecanismos la detección de señales de nutrientes, el estrés oxidativo, la remodelación de tejidos y fundamentalmente la regulación epigenética. La regulación epigenética, yo creo que todos lo sabemos, que son los cambios que ocurren no en la secuencia del DNA, sino en la cromatina y que va a producir hipermetilación, desacetilación de histonas y vamos a tener también que la epigenética puede ser producto de microRNAs. En realidad, la regulación epigenética son los cambios heredables que no afectan la secuencia de DNA. La epigenética es la herramienta que usa la naturaleza para darle forma a los organismos, prendiendo y apagando la expresión de genes. Un ejemplo muy interesante es la de las abejas. Tenemos que los huevecillos de las abejas son los mismos, pero si se alimentan con jalea real, van a producir a la reina, que es la que se va a dedicar a producir los huevos. Mientras que si se alimentan con miel, van a ser trabajadoras. Entonces, las obreras son producto de nutrición nada más con miel. Entonces, depende de que lo que estemos comiendo, cómo se van regulando nuestros genes. Y entonces, pues, todas estas cosas pueden modificar nuestros genes, la expresión de nuestros genes. Tenemos que cuando se acetila una histona, se transcribe, pero si se desacetila, lo que va a suceder es que no hay transcripción. Mientras que si se metila un gen no metilado, se expresa. Un gen metilado no se expresa. Tenemos que entonces, por ejemplo, un gen supresor puede estar anormalmente apagado y podemos prenderlo. Y si lo prendemos, pues sería una de las maneras de lograr la terapia génica. El rol de los microRNAs en el efecto de los disruptores hormonales ha tenido un gran interés. Y lo que tenemos es que los microRNAs son moléculas cortas de RNA que no codifican, que reprimen post-transcripcionalmente la expresión de genes al unirse a las regiones no traducidas de la molécula blanco de RNA. Y hay evidencia de que los microRNA son regulados por las hormonas. Entonces se plantea que los disruptores hormonales lo que podrían estar haciendo es desregular la expresión o la acción de los microRNAs. Ejemplos. Por ejemplo, tenemos, fíjense, las mujeres embarazadas durante la hambruna holandesa que les platiqué al principio de la plática, estuvieron expuestas a hambruna en la Segunda Guerra Mundial. Los individuos adultos que presentaron enfermedades tenían una metilación reducida de las regiones regulatorias para el factor de crecimiento similar a la insulina, la hormona que es crítica en el desarrollo y el crecimiento. Entonces, dense cuenta, lo que está sucediendo es que estos RNAs están regulando el desarrollo y el crecimiento. Otro ejemplo y solo les voy a dar algunos, es que se ha visto en roedores que los adultos cuyos embriones recibieron dietas restringidas en proteína, se incrementa
RNA no codificante, que es el Mirna 483P. Este Mirna lo que hace, y también junto con modificaciones en las histonas, en factores de transcripción como PIPAR, como HNF4 alfa y en PDX1, lo que se asocia con que los roedores padezcan diabetes. Entonces, esta modificación, estas modificaciones epigenéticas que ocurren en el embrión son las que van a producir la enfermedad en el adulto. Otro ejemplo interesante es la exposición prenatal de ratas a arsénico. Como ustedes muchos saben, me he dedicado a estudiar arsénico toda mi vida, pero me llamó mucho la atención que el arsénico pudiera producir cáncer de mama. Y en realidad lo que se ha visto es que el arsénico durante la gestación lo que va a producir es transformaciones morfológicas de la glándula mamaria. Y lo que sucede es que esa glándula mamaria en el adulto va al haber estado expuesto al arsénico, lo que se ve es que se desarrolla, el desarrollo prepuberal de la glándula está distorsionado y que hay un aumento en la expresión postpuberal en la transcripción de los receptores a estrógenos alfa. Y entonces ese es el mecanismo por el cual se está produciendo el cáncer de mama en los roedores. También se está empezando a estudiar qué sucede en el humano. Y ya hay datos epidemiológicos que el arsénico sí está asociado a cáncer de mama en las mujeres que han, en las mujeres que han estado expuestas in útero. Esto es realmente increíble. Otro dato que me parece actual y muy interesante es que el tratamiento con bisfenol A de ratones recién nacidos mostró que en el hígado durante la transición de un órgano hematopoyético a un órgano metabólico se produce una reprogramación epigenética que silencia genes que permanecen así hasta que los animalitos se exponen a dietas altas en grasa, fructosa y colesterol. Y entonces lo que sucede es que reprograman el metabolismo de lípidos y aumenta el colesterol y los lípidos en el suero. Esto es la exposición a bisfenol cuando el ratoncito está inútero. Hay muchos ejemplos que están saliendo día a día en la literatura. Se están viendo modificaciones en los genes porque están metilados o porque se está viendo que hay una gran cantidad de RNAs no codificantes que están regulando y que pasan de generación en generación. Entonces, lo que tenemos hoy en día, y esto es que el estilo de vida prenatal, la obesidad, la nutrición incrementada, la desnutrición, los disruptores hormonales, alteran el perfil epigenético. Esto pues va a producir lo que ya vimos, la metilación del DNA, la metilación de las histonas, la secrilación, los microRNAs que van a alterar la organogénesis, el desarrollo de la placenta y el desarrollo fetal y el crecimiento, lo cual va a tener consecuencias postnatales y finalmente va a ser causante de las enfermedades. Este es el cuadro al que nos estamos enfrentando hoy en día y que a mí me parece fascinante, pero todavía estamos entendiendo. Me voy a pasar a platicarles un trabajo que hizo mi grupo y que en realidad acaba de aparecer hace unos meses y que tiene que ver con lo que les he estado platicando. Pero lo que nosotros vemos es que hay modificaciones
en la cantidad de daño al DNA. Y como pues muchos de ustedes saben, cuando hay daño al DNA es cuando se producen enfermedades como el cáncer. En este trabajo, lo que hicimos fue preguntarnos si el consumo de una dieta obesogénica durante el embarazo podría ser el factor de riesgo para que la progenie desarrolle alteraciones metabólicas y genotóxicas. Y lo que hicimos fue un estudio en conejitos Ornitholagus cuniculus. Estos conejitos tienen un metabolismo de lípidos similar al humano, tienen una placenta hemocorial que es similar a la humana, que es más similar a la humana que los roedores, y a estos conejitos los expusimos durante el embarazo a una dieta hipercolesterolémica, rica en grasas e hipercalórica. Entonces tenemos que a estos animalitos los expusimos a 0.1% a una dieta enriquecida por colesterol, con un 0.1% de colesterol, con 4% de aceite de soya y con un 15% de sacarosa. Estas son dietas que les llaman dietas de cafetería, porque es a lo que nosotros nos exponemos cuando comemos en las cafeterías en general. A las conejitas les dimos de comer desde antes de embarazarlas y finalmente, ya cuando se embarazaron, siguieron con esta dieta que les he platicado hasta que al día 11 quedaron embarazadas y luego tuvieron a sus conejitos. Y esos conejitos, desde el momento en que nacieron, fueron amamantados por una madre que tenía dieta normal. Y cuando crecieron les dimos también una dieta normal, excepto al día 92, que les dimos una dieta reto. ¿Qué quiere decir una dieta reto? Pues en realidad hicimos 4 grupos. Animalitos que tuvieron una dieta estándar, siguieron con su dieta estándar. Animalitos que cuando estuvieron en útero tuvieron una dieta estándar, pero les dimos una dieta sobrenutrida al día 92 hasta el 114. Les dimos cuando tuvieron una madre a la cual le dieron dieta sobrenutrida, les dimos a un grupo, le dimos dieta estándar y a otro le dimos una dieta sobrenutrida. En realidad, los ratoncitos, sorpresa. Los conejitos nacieron, los conejos con dieta normal, nacieron más grandes que los conejitos con dieta sobrenutrida. Vimos más conejitos con peso bajo, los que recibieron la dieta sobrenutrida. También medimos la termogénesis de la grasa parda y la grasa amarilla del tejido adiposo. Y los conejitos que tuvieron la dieta sobrenutrida, fíjense, tenían temperaturas mucho más altas. También encontramos que estos mismos, que las madres tenían cambios en la glucosa. Y entonces, desde los primeros días, los que tenían las dietas sobrenutridas, que son los que están en rojo, tenían niveles más altos de glucosa. También medimos un marcador de lipólisis que es el glicerol y encontramos otra vez, los rojos son los sobrenutridas y los azules son las que recibieron dieta estándar, y puedes ver que en realidad hay más glicerol en las conejas que recibieron la dieta sobrenutrida. También vimos
estudiamos el perfil metabólico y miren las grandes diferencias que hay. Otra vez, las rojas tienen, tienen niveles mucho más altos de colesterol, tienen niveles más altos de LDL, sin embargo, tienen niveles bajos de HDL, tienen niveles altos de ácidos grasos y tienen niveles altos de triglicéridos, pero estas diferencias no salieron significativas. También estudiamos los micronúcleos en los eritrocitos en la sangre periférica. Como ustedes pueden ver, aquí está el reticulocito y aquí está el micronúcleo. Los datos fueron muy interesantes porque las madres, al final, nos encontramos que tenían niveles altos de micronúcleos. Pero lo que llamó más la atención es que los conejitos, antes del reto, no tuvieron niveles altos tenían los niveles normales de micronúcleos, tanto con dieta estándar o con dieta sobrenutrida. Pero fíjense bien, cuando les dimos la dieta sobrenutrida, y solo en el caso de los que les dimos la dieta sobrenutrida, no importaba si tuvieran dieta estándar o dieta normal, sus madres, todos desarrollaron micronúcleos. O sea, esto nos llama la atención de que desarrollen micronúcleos, aumente el riesgo a cáncer. También fue interesante que en las hembras nos encontramos con que había un incremento en la peroxidación lipídica en el hígado, es decir, en las hembras que tuvieron dieta sobrenutrida y recibieron un reto con dieta sobrenutrida, fueron las que desarrollaron una mayor peroxidación lipídica. Esto solo fue en las hembras, en los machos no encontramos estas diferencias. Entonces, los datos indican que la sobrenutrición de las conejas embarazadas produce cambios en el perfil metabólico. Los productos nacen más pequeños y con menor peso al nacimiento. La temperatura en los productos se incrementa significativamente, induce aumento significativo de micronúcleos en las madres. En los productos se observan efectos que presentaron dimorfismo sexual. En los productos hembra se observó un incremento de colesterol sérico y un aumento significativo en él, por lo tanto, de estrés oxidativo. En los machos adultos cuyas madres recibieron la dieta sobrenutrida, aumentó la frecuencia de micronúcleos, indicando la importancia de la exposición durante el embarazo en la generación de enfermedades en los adultos. Dado, y esta es ya casi la última diapositiva, es que dado que los micronúcleos representan daño al DNA que no se puede reparar, la presencia de micronúcleos se ha demostrado implica un riesgo que hay un aumento en el riesgo de desarrollar enfermedades como el cáncer. Necesitamos entender mejor el origen de las enfermedades de los adultos durante el desarrollo embrionario y su herencia transgeneracional, para así poder prevenirlas y lograr que disminuyan el porcentaje tan alto al que nos estamos enfrentando hoy en día los adultos de tener enfermedades crónico-degenerativas. Me voy a adelantar a que me digan de cualquier pregunta, ya me pasaron por ahí, que diga que no sé, que todo se debe a la epigenética. Este trabajo fue realizado por Ana María Salazar, por Montserrat Sordo, por Erika Navarrete, por Andrea Villaseñor,
por Juan Pablo Pánico, por Rodrigo Montefur Chávez y por Ivette Caldelas. Agradezco enormemente en que me hayan permitido presentarlo. Y termino diciendo lo que decía una directora del Instituto Nacional de Salud Ambiental, que dice: estoy completamente convencida que lo que pasa en nuestra vida temprana va a darnos lo que bueno o malo que pase en el resto de nuestras vidas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Otrowski por su excelente plática. A continuación tendremos la participación del maestro en ciencias Tobías Portillo, quien se graduó como biólogo en la Facultad de Ciencias de la UNAM y también obtuvo el grado de maestría en ciencias biológicas realizándolo en el Laboratorio de Inmunología en la Facultad de Medicina en la UNAM. Es miembro del consorcio Genoma Tenio Solum, trabajando como bioinformático. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias en la UNAM del 2005 a la fecha. Cuenta con una amplia experiencia en programación y en distintos lenguajes como es Perl, Shell, JavaScript, entre otras. En la ciencia y en la educación ha participado en diversos congresos, coloquios y jornadas internacionales. También cuenta con publicaciones en revistas de investigación como Toxins, Frontiers in Physiology, Nature, Revista de la Sociedad Química de México, entre otras. Hoy va a compartirnos como tema selecto la plática Introducción a la Bioinformática. Muchas gracias al maestro en ciencias Tobías Portillo. Adelante. Hola, soy Tobías. Me da mucho gusto hablarles sobre la bioinformática. Esta es una introducción a la bioinformática. ¿Qué entendemos por bioinformática? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son las herramientas que se utilizan? ¿Cómo es el flujo de trabajo en la bioinformática? Y en general, conceptos básicos. Cuando por primera vez nos acercamos a la bioinformática, en realidad la vemos como algo muy grande, es vasto. Y a veces pues solo palpamos una parte, nos movemos aquí y allá, levantamos un pie, una oreja y como no alcanzamos a ver más allá de lo que creemos que es la bioinformática, pues lo poquito o mucho que quizás ya conocemos resulta nuestra guía. Y según nuestra formación y enfoque, abordamos problemas muy concretos. Es así que nos iniciamos en la bioinformática. Pero, ¿qué es la bioinformática? La respuesta es distinta e incluso muy diversa entre los bioinformáticos. Por ejemplo, habrá quien haga proteómica, aprendizaje automatizado, modelado estadístico o computacional, diseño de software o algoritmos, o bien que se dedique a la biología, a la práctica médica y a la investigación en las ciencias de la salud, por ejemplo, comparando secuencias. Todos, indistintamente, nos autodenominamos bioinformáticos o simplemente hacemos algo de bioinformática. Una definición en la que creo estaremos de acuerdo es que la bioinformática es una disciplina y herramienta de la ciencia que permite analizar y explorar la abundante y compleja información biológica. Las estrategias que utiliza son computacionales. Con la ayuda de la bioinformática podemos almacenar, procesar y analizar la información de los seres vivos, ordenarla y en última instancia generar nuevo conocimiento.
vemos que la bioinformática se encuentra en la intersección entre lo que es la estadística, la biología, las ciencias de la computación y muchas otras disciplinas relacionadas, como la bioestadística, la ciencia de datos, la biología computacional, han ayudado a desarrollar a la bioinformática. En resumen, pues la bioinformática es multidisciplinaria, emplea y desarrolla métodos computacionales para el análisis de datos a gran escala o altamente complejos. Y pues por esta razón, un bioinformático en sus inicios puede ser, por ejemplo, un estadístico, un actuario, matemático, ingeniero en computación, computólogo o alguien dentro de las ciencias biológicas y de la salud. El espectro es muy amplio, así como es diversa las habilidades que todos ellos tienen. Ahora, los inicios de la bioinformática pues se remontan al estudio de las macromoléculas biológicas, los ácidos nucleicos y las proteínas. Estas biomoléculas sorprendieron al mundo en los años 50 del siglo pasado, cuando se descubrió la estructura del ADN y se supo realmente en dónde está la información hereditaria de los seres vivos. Sabemos que esta información se transmite de generación en generación y va cambiando con el tiempo, evolucionándose y adaptándose de acuerdo al ambiente y a las interacciones de los seres vivos. En el caso de las proteínas, por ejemplo, en particular, la complejidad la vemos en su estructura tridimensional, en la gran diversidad de formas y plegamientos que adquieren y que les permiten interaccionar específicamente dentro de las células o fuera de ellas. Estas macromoléculas se caracterizan por información de secuencia, lo que llamamos la secuencia primaria, que podemos leer como letras o palabras, digamos, como si fuera un libro, de izquierda a derecha, y esta secuencia de nucleótidos o bien de aminoácidos es la primera información de estas macromoléculas. En segunda, como una segunda información, podemos ver el arreglo espacial que tiene. Esto les da una capacidad para funcionar dentro de los seres vivos. ¿Cuáles son las habilidades que debe tener un bioinformático? Idealmente, conocimientos de Linux. Linux es un sistema operativo libre y de código abierto, muy robusto, en donde se pueden automatizar de forma sencilla tareas repetitivas y trabajar sobre una gran cantidad de datos, principalmente de texto simple y otros formatos útiles que son muy utilizados en el mundo de la programación. Linux lo podemos ver en distintas formas. Estas se llaman distribuciones Linux. Entre las más conocidas que ustedes pueden algunos reconocer es Fedora, Red Hat, Ubuntu, Debian, Slackware. Todo esto trabaja dentro de un ambiente llamado Shell, en sus versiones Bash, TSSH, ZSSH. Esta es, digamos, la clásica pantalla negra donde uno escribe comandos e instrucciones en sus tres versiones más comunes. También tenemos variables de entorno, que es una forma de hacer programación al escribir estas variables. Podemos hacer conexiones a bases de datos, descargas. Esto de una forma robusta, sencilla y automatizada. También los conocimientos sobre el path o rutas de trabajo es importante, la instalación y compilación de programas. Otra herramienta que no es exclusiva de Linux, pero que se integra muy bien a las rutinas bioinformáticas es GitHub. GitHub es un ambiente y administrador de versiones muy útil para dar seguimiento a nuestros códigos y documentar a lo largo del tiempo los cambios que hacemos a nuestro trabajo. También es muy útil conocer algún lenguaje de programación.
Como ya comentamos, Bash, TSSH o ZSH es una primera entrada. Existe también AWK, que es una herramienta muy poderosa para procesar textos, principalmente en forma de tablas con campos o columnas. Perl, Python, Java son otros lenguajes de alto nivel muy populares y robustos y que también utilizan los bioinformáticos. A veces resulta necesario también aprender sobre manejadores de bases de datos. SQL es un lenguaje para administrar las bases de datos, muy útil en la administración o diseño de sistemas en servidores. Tener algo de experiencia en R o Bioconductor también es fundamental. Bioconductor es un proyecto de código abierto para el análisis de datos en genética o genómica. Sus orígenes se remontan al 2001 y sus objetivos han sido desarrollar software de análisis estadístico. Es un lenguaje orientado a la estadística, pero tiene muchas aplicaciones en la genética, genómica, proteómica, metabolómica y un sinfín de disciplinas. R es de código abierto y es distribuido por diferentes grupos de investigación en forma de paquetes. Estos paquetes son código que simplifican los análisis, incluye pruebas estadísticas y nos es útil para la presentación de datos y resultados, incluso obteniendo gráficos de gran calidad. Por otra parte, tenemos RStudio, que es una suite que nos facilita el uso de R. Y también Docker, que ahorita lo voy a explicar un poco. Aquí yo les muestro Filosec, HRDsec, ShotRead, MetaGenomeSec, que son algunos ejemplos de paquetes en R utilizados en análisis bioinformáticos. En cuanto a los contenedores o Dockers, entre los más importantes tenemos algunos como Anaconda, Miniconda, el mismo Docker, y con ellos es posible guardar todo el ambiente de trabajo con las versiones y los programas necesarios, sin necesidad de instalar un sistema operativo, el software o las bibliotecas de código que utilizaron los programadores para diseñar un flujo de trabajo. Con esto evitamos errores en la compilación o ejecución de programas debido a problemas técnicos y que la mayoría de las veces son muy difíciles de resolver si no tenemos conocimientos de informática. Supongamos, esto es como tener una mochila para ir a acampar con todo lo necesario, tenerlo bien empaquetado sin necesidad de nosotros improvisar o incluso prepararla uno. Los creadores hacen todo este proceso de empaquetado y disponen de todo lo necesario que requerimos para hacer el análisis. Finalmente, pues tener conocimientos de biología molecular, de biomedicina, en fin. Ahora, pues, se genera una gran cantidad de información y voy a hablar de las tecnologías de secuenciación masiva. Estas tecnologías, por sus siglas en inglés Next Generation Sequencing, son un conjunto de tecnologías de alto rendimiento que permiten obtener una gran cantidad de datos biológicos de secuencias de nucleótidos en poco tiempo y a gran escala. Las principales plataformas son las que aquí muestro. En orden de aparición tenemos 454 de la compañía Roche, Illumina, muy popular, con sus equipos HiSeq, Genome Analyzer o MiSeq, Applied Biosystems, con los equipos Solid, Ion Torrent, PGMS o Proton, Helicos, PacBio y Oxford Nanopore. Estos últimos dos, incluido PacBio,
representan la última generación de secuenciadores, los cuales son capaces de obtener secuencias de gran tamaño y directamente a partir de una sola molécula. También es importante señalar que estos experimentos tienen muchas aplicaciones en enfermedades, en distintas condiciones fisiológicas y generan también una gran cantidad de metadatos. La información sobre los mismos datos, eso significa, lo cual es muy útil y fundamental para poder dar significado a lo que se está generando. ¿Qué características tiene la secuenciación de nueva generación o secuenciación masiva? Todas, pues vemos que se debe amplificar la molécula que nos interesa, al menos las de arriba. Roche, Illumina, Ion, Torrent, Solid. Esto de amplificar significa hacer muchas copias del ADN. Esto es necesario para poder realizar la reacción de secuenciación por síntesis o ligación y obtener las lecturas, es decir, la secuencia en sí. Todas son de tamaño realmente muy pequeño. Estamos hablando entre 100, 150, 200, 300 o incluso 400 nucleótidos en promedio. En cambio, lo último en secuenciación masiva, como los equipos de BGI, Oxford Nanopore y PacBio, no requieren hacer miles de copias de una sola molécula. Perdón, no requiere hacer miles de copias de la molécula en que estamos interesados, sino que hace la síntesis directamente de una sola molécula. La ventaja es que las secuencias obtenidas resultan ser además de gran tamaño, y aquí estamos hablando de unos miles de nucleótidos y son obtenidas en tiempo real conforme se va dando la reacción de secuenciación. Esto es un gran avance. Ahora pues podemos hacer además directamente la secuenciación de todo el genoma de una sola célula en un solo experimento, incluir decenas o cientos de células. Así pues la información genética de miles de células se obtienen de forma simultánea. ¿Y qué pasa? Pues es natural que se dé un crecimiento exponencial de la información, lo que se traduce en un aumento de la tasa de crecimiento de los datos, un aumento por la demanda de desarrollar tipos de bases de datos y estrategias computacionales para acceder a esta información. Aquí les muestro del lado izquierdo el crecimiento de las bases de datos de nucleótidos del 2016 al 2021 en millones de secuencias y en miles de millones de bases. Del lado derecho, la tasa de crecimiento anual del NCBI, una base de datos internacional, con fecha de septiembre de 2020, en donde se observa el crecimiento de diferentes bases de datos que están alojadas en el NCBI, que son las que vemos aquí abajo. Bien, pues aquí es donde entra el bioinformático. Una vez que se han realizado los experimentos de secuenciación, se han obtenido los datos crudos, los raw data, pues hay que analizarlos. Y la tarea no siempre es sencilla. El objetivo, pues, es darle significado biológico a esa información. Para ello, pues, disponemos de grandes repositorios de lo que es la literatura científica, artículos y revistas especializadas de investigación. En muchos casos son de acceso libre, textos y resúmenes. Aquí, por ejemplo, es la entrada del PubMed. PubMed es la biblioteca del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, es pública, depende de la Biblioteca Nacional de Medicina e Institutos Nacionales de Salud de ese país y está alojada en el Centro Nacional para la Información en Biotecnología o NCBI que ya les comenté. Se albergan actualmente más de 6 millones de publicaciones digitalizadas de texto de acceso libre y más de 33 millones de registros de citas de publicaciones y artículos científicos. También tenemos las bases de datos
de las secuencias. Estas las dividimos en bases de datos primarias y bases de datos secundarias. Las primeras, pues, resultan de la secuenciación de genes o genomas, de la determinación de la estructura de las proteínas o experimentos de expresión de genes con sus correspondientes publicaciones. Las segundas hacen referencia a que utilizan las bases de datos primarias y agregan algún tipo de valor, nueva información, o son procesadas con algoritmos de análisis para organizarlas, cruzar nueva información, y todo esto realizado por un tercero. Por ejemplo, en este caso tenemos la base de datos del RepSec, que incluye secuencias depuradas, curadas, que eliminan la redundancia, y otras bases de datos, no sé, como ConserVDome o PIFAM, de familias de proteínas. También decimos que son curadas cuando existe un equipo técnico y científico que revisa cuidadosamente, depuran y mantienen actualizada la base de datos. Entonces, pues tenemos el GenBank con todas las secuencias que son generadas por los investigadores o los centros de secuenciación, y a través de software, algoritmos computacionales y del trabajo de curadores se generan otras bases de datos, como puede ser el RepSec u otras. El resultado es que para todo tipo de estudio existe alguna base de datos. Eso ténganlo muy en cuenta. Todas las bases de datos están relacionadas de alguna u otra forma. Comparten y cruzan información en Internet. Este es el ejemplo que les pongo aquí del KEGG. Perdón. El KEGG es la enciclopedia Genes y Genomas de la Universidad de Kioto, en Japón. Esta alberga rutas metabólicas de los genomas. Los programas y servidores de análisis, en general con sus opciones más comunes, están disponibles a través de sitios web en Internet. El GenBank del NCBI también comparte diariamente la información que se obtiene de otras dos bases de datos. El DNA Data Bank of Japan, DDBJ, y el ENA, o European Nucleotide Archive, del MBL-EBI. Estas tres bases de datos conforman una colaboración internacional de bases de datos de secuencias de nucleótidos llamada INSDC, y se encarga, pues, de mantener estas bases de datos, el acceso y la actualización a nivel global. Cuando dentro de la página de esta colaboración podemos encontrar lo que es la tabla de definiciones de las características genéticas. Esto son directrices para la anotación de los genes. Por ejemplo, las características o palabras utilizadas para identificar, aquí nombradas como keys, lo que es una secuencia codificante, un CDS, un origen de la replicación, un rep origin, un protein band, un sitio en donde la secuencia de ADN se acopla a una proteína, o un tRNA, que es un RNA de transferencia. Estas palabras son la forma de anotar y finalmente acceder al significado biológico de lo que está detrás de las secuencias de nucleótidos. Aquí son unos ejemplos de esa anotación. Tenemos el gen del eucarionte, Mus musculus, el ratón común. En particular vemos el gen VC42. Se los voy a mostrar. VC42. Aquí está el CDS. Es una enzima
que interviene en el control de la división celular. Aquí está la secuencia traducida. Y pues tiene exones, un exón, dos exones, un intrón. De igual manera tenemos un RNA de transferencia, un elemento repetido, repeat region. Vemos de dónde a dónde va. Tenemos una cadena pesada de la inmunoglobulina. Y pues observamos las características y los descriptores de esta notación. Ahora, para la clasificación en familias o dominios, o lo que llamamos el análisis funcional de las proteínas, existe esta base de datos llamada Interpro. Es su página web principal, pues podemos hacer búsquedas, ingresar secuencias, textos, búsquedas por dominios, y al enviar nuestra búsqueda, se va a hacer en todas estas bases de datos, se van a enviar nuestra secuencia y vamos a obtener los resultados. Estas son diferentes bases de datos muy conocidas en el estudio de las proteínas. Otra base de datos importante es la que guarda la estructura tridimensional de las proteínas, el Protein Data Bank. Esta información la obtenemos a través de métodos de resonancia magnética nuclear o cristalografía de rayos X. Permite determinar en dónde está espacialmente cada uno de los átomos de las macromoléculas. Finalmente, debo mencionar que existe esta revista, Nucleic Acid Research, que anualmente hace una revisión de las bases de datos y las nuevas que son enviadas a esta revista. Lo interesante es la gran cantidad de bases de datos que existen para muy diferentes propósitos. Vamos a revisar lo que son los análisis bioinformáticos. Existen dos formas de hacer bioinformática: utilizar servidores web o hacerlo de forma local. Esto es de forma local con un equipo Linux, por ejemplo, y programas instalados en nuestra computadora. Por lo regular, también trabajamos con archivos que son texto simple, texto plano, y podemos utilizar editores como Notepad en Windows, Vim o Nedit. Los formatos que utilizan son FASTA, GenBank, del Protein Data Bank o otros distintos. Por ejemplo, supongamos que hacemos una búsqueda por palabra en la base de datos del NCBI. FKRP es una proteína relacionada con distrofias musculares. Al hacer la búsqueda obtengo este resultado que vemos. Tengo 1322 entradas. Me interesa la Fukutin Related Protein de humano. Veo que hay una secuencia en el RevSeq y pues me ingreso a esta parte o donde diga GenBank. El formato GenBank no solo es la secuencia, sino toda la notación referente a esa secuencia. Por ejemplo, vemos que en la FKRP de Homo sapiens, a la que accedí, es en particular un transcrito, un RNA mensajero. Su número de acceso, identifica la secuencia. Es de 3.400 pares de bases, como ya vimos. También puedo ver la clasificación taxonómica del organismo. En detalles, puedo ver la notación con todas las características
y descripciones de esa anotación. Aquí están las características, diferentes características anotadas. Por ejemplo, el CDS, se remarca la región específica del CDS, y aquí la vemos que va de la posición 298 a la 1785. Y pues vemos los descriptores. Si yo me voy al formato FASTA, pues obtengo lo que es solo la secuencia. Y observamos que va de 298 a 1785, es decir, es el fragmento codificante dentro de este transcrito o mensajero. Esto lo podemos copiar y pegar si lo requerimos. Este es el caso de la estructura de las proteínas. También son archivos de texto plano en formato PDB y lo podemos abrir pues con un editor de texto. Este es el caso, el archivo cuando lo descargamos es 1cul.pdb. Y este formato también tiene su propia especificación, en donde podemos ver que están todos los átomos descritos. Estos son los átomos de la metionina. Y en estas 3 columnas vemos la posición espacial, es decir, las coordenadas X, Y y Z, que nos dan esta estructura tridimensional. También podemos hacer búsquedas por secuencia para encontrar los homólogos, es decir, secuencias que son muy parecidas a una que nosotros ingresamos. Inferimos que por ser muy semejantes tienen un origen común evolutivo, que son cercanas o similares en su función. Para ello es el programa BLAST. Este programa BLAST podemos hacer búsquedas teniendo una secuencia de nucleótidos o bien una secuencia de proteínas. El programa BLASTX traduce una secuencia de nucleótidos a proteína y luego hace la búsqueda en todas las proteínas. O bien el programa tBLASTN, a partir de una proteína, una secuencia de proteína, es posible hacer búsquedas en las bases de datos de secuencias de nucleótidos. Al buscar en BLAST, también podemos elegir la base de datos que queremos utilizar. Por defecto, hace la búsqueda en la base no redundante de nucleótidos, pero existen muchas otras bases si queremos acotarla. Búsqueda. Estos algoritmos de búsqueda de secuencias se basan en lo que son alineamientos de secuencias. ¿Qué es un alineamiento de secuencias? Pues es encontrar palabras idénticas y colocar una secuencia debajo de otra a fin de optimizar su identidad, agregando incluso para esto huecos o los llamados gaps, que son estos, representados por esta diagonal. Cuando hay un sitio distinto, por ejemplo aquí T y A, decimos que es un mismatch, hay una diferencia. Estas diferencias o mismatches, identidades y gaps son contabilizados para obtener un puntaje, el score. Este puntaje es de la similitud en el alineamiento. También existe otra forma de hacer alineamientos que se llama alineamiento múltiple. Este se utiliza para encontrar semejanzas o diferencias entre diferentes secuencias y podemos hacer también o inferir a partir de esto un árbol evolutivo de esas secuencias, genes o organismos. Este es el ejemplo de un alineamiento múltiple a nivel de secuencias de proteínas.
y con ello podemos descubrir regiones conservadas, por ejemplo, y también identificarlas sobre la estructura espacial de la molécula, a fin de identificar pues interacciones relevantes para su función. En este caso es la proteína, tiene regiones conservadas que interactúan directamente con el ADN, que es la molécula que está en gris, y estas regiones suelen ser importantes para leer la información del ADN. Vemos que son en amarillo, en verde, en púrpura. Son las regiones que interactúan directamente con la molécula de ADN y están altamente conservadas. Lo vemos también en el alineamiento. Aquí se comparan secuencias de la drosófila del humano y del hongo Saccharomyces. Drosófila es la mosca. Otra característica común es que los archivos sean comprimidos, ya sea en formatos .zip, .gz, .targz, y existen programas para hacer la descompresión. Esto es así porque se requiere optimizar espacio y tiempo de descarga al manejar grandes volúmenes de datos. Otra alternativa es utilizar también formatos binarios o indexados. Ahora bien, si trabajo de forma local, pues debo considerar mis recursos de cómputo, CPU, disco duro, memoria, qué sistema operativo voy a utilizar. La ventaja que tengo aquí es el control total de los programas y del flujo de trabajo. Puedo descargar las bases de datos completas y repetir, por ejemplo, los análisis varias veces o con distintos datos programar tareas y hacer múltiples pipelines o flujos bioinformáticos, todo instalado en mi equipo. Si trabajo utilizando sitios web, es la forma más amigable y más rápida muchas veces. Sin embargo, estoy sujeto a las opciones que me ofrecen en línea y generalmente a veces estoy a la espera de tiempos largos para que los trabajos sean procesados. Por otro lado, es problemática la transferencia de datos que son muy grandes a través de Internet y esto depende de la conexión que yo tenga. Existen algunas distribuciones de Linux dedicadas a la bioinformática. Hay muchas. Bueno, no sé si muchas, qué tantas, pero sí hay distintas distribuciones completas de Linux dedicadas a la bioinformática. Y lo que tienen es que ya tienen los programas instalados. La forma más común de trabajar cuando estoy en un sistema Linux es a través de una consola o terminal, como es la que vemos aquí. Ahí puedo escribir comandos, automatizar tareas y pues me facilita mucho porque el trabajo bioinformático en gran medida es procesamiento de datos y hay un sinfín de herramientas, como ya comentamos, que me facilitan ese trabajo. Motur, que es el ejemplo, es un programa para hacer análisis y estudio de comunidades microbianas. Pero el abanico de posibilidades es muy grande. Esta es una lista de algunos de los programas más populares para realizar el trabajo bioinformático. Evidentemente no entraré en detalles, pero hay programas para limpiar secuencias, hacer alineamientos, ensamblar genomas, transcriptomas, predictores de genes, para realizar filogenias moleculares, hacer análisis estadístico, simulaciones o visualizar genomas y los alineamientos, entre otras muchas cosas. Recordemos que pues nos da un sinfín de aplicaciones en donde se pueden desarrollar muchas cosas y todo esto se ha desarrollado a partir del trabajo de los bioinformáticos. Ahora, ¿qué es un flujo de trabajo en bioinformática? Digamos que los flujos de trabajo son secuencias de pasos para el análisis de los datos. ¿Y qué implica? Es preparar los datos, correr software especializado y proceder
con entradas y salidas de los programas. Recordemos que se utiliza más de un solo programa para los análisis. En términos generales, decimos que el flujo de trabajo consiste en un análisis primario, que termina en la obtención de las secuencias y en la evaluación de su calidad. Le sigue el análisis secundario, que es el procesamiento de las secuencias, lo cual es específico para cada tipo de experimento o aplicación. Por ejemplo, determinar variantes genéticas de interés médico en un exoma de pacientes o describir un genoma completo. Y por último, eso es lo que está en azul, por último, el análisis terciario, que es la interpretación y evaluación de los resultados. Esto es no solo realizado por el bioinformático, sino por todo el grupo de investigadores y especialistas del tema. Aquí les muestro algunos ejemplos de experimentos de secuenciación masiva y sus posibles aplicaciones. En general podemos decir que cada tipo de estudio o análisis en particular tiene su propio flujo de trabajo. Lo que siempre nos remitimos es a las guías o referencias de uso de los programas. A veces utilizan datos reducidos y pues ya nada más copiamos y pegamos lo que son los comandos en nuestras consolas de trabajo. La secuenciación masiva pues está aplicada, por ejemplo, en el estudio del microbioma y la diversidad de un microambiente con lo que son los estudios de 16S o Whole Genome Shotgun metagenoma completo. Podemos describir el genoma completo de un organismo a través del Whole Genome Shotgun. El exoma completo. Aquí el exoma es solo una pequeña parte de todo el genoma. Describir genes particulares mediante un panel diseñado para secuenciar solo ciertos genes de interés. Hacer el transcriptoma, por ejemplo. El transcriptoma es aquella parte del genoma que se expresa, solo aquella que se expresa, y nos habla de regulación genética. También podemos hacer experimentos de RNA-seq o microRNA-seq. Los experimentos en epigenética, por ejemplo, se relacionan más con firmas que van más allá de la secuencia de los genes y que sirven para modificar la expresión del genoma a respuestas ambientales. En fin, diferentes experimentos, como también son la secuenciación de una sola célula. Bien, ahora el análisis primario es el llamado de bases, que significa asignar cuál de los nucleótidos tiene una secuencia de los 4 nucleótidos. Para esto se utiliza un software y lo hace generalmente el equipo de secuenciación. Aquí vemos que la flecha indica la altura del pico. Esos picos son la señal del secuenciador y eso es lo que nos permite identificar la secuencia de los nucleótidos. No todas las bases que se obtienen son de la misma calidad. Vemos que algunas pueden tener valores de 40 y las más dudosas tienen valores de 16, 15 o valores más pequeños. Estos valores están dados en una probabilidad o fórmula logarítmica, la cual P es la probabilidad de error al asignar la base. De esta manera, un valor de calidad FRED, que se llama, de 10, representa un error en la asignación de los nucleótidos. De 1, un valor de 20, de 1 en 10, perdón, un valor de 20, un error en cada 100 nucleótidos, un valor de 30, un error en cada 1000 nucleótidos y así sucesivamente. Cuando obtenemos el formato FASTQ
que se utiliza en la secuenciación masiva en vez del formato FASTA, incluimos también lo que es la calidad de la secuenciación. Vemos que tenemos información de la secuencia, pero también de los valores de calidad codificados en código ASCII, que es la última línea, son 4 líneas. Y por ejemplo, tenemos la base T, que le corresponde una calidad de 2 puntitos, que significa 25 de calidad. Esto lo sabemos por la posición, el ordenamiento de los caracteres ASCII, y vemos que corresponde valores de calidad, pues van de 0 o -5 en algunos casos, hasta 40 o 41, según las versiones del software, pero todos se basan en el código ASCII. Una vez que obtenemos los archivos FASTQ, pues podemos explorar su calidad. Aquí vemos el programa FastQC, la salida de este programa. Existe también el programa FastX y vemos una estadística básica. Vemos los puntos que hay que tener en cuenta. Una palomita es que cumple, en verde cumple. Estos circulitos rojos hay que revisarlos, pero depende mucho del tipo de datos y del experimento que estamos viendo. A la izquierda en esta gráfica, lo que vemos es la calidad en verde por arriba de 28Q, en naranja de 20 a 28 y en rojo menor a 20. Eso significa que es muy mala la calidad de la secuencia. Nuevamente, un flujo de trabajo. Este es el ejemplo del análisis primario. Pasamos al análisis secundario, que puede ser de alineamiento o el llamado de variantes. Los formatos de archivos, BAM o BCF, Variant Calling Format. Y una vez de que tenemos el análisis secundario, es el procesamiento de los datos, pues existe el análisis terciario, que es la interpretación. Puede incluir la anotación, el filtrado, o sea, de todas esas variantes que obtenemos, cuáles realmente son las importantes, y hacer la interpretación final para un reporte clínico o un artículo, una publicación. Este es el ejemplo del pipeline o flujo de trabajo de un exoma o un genoma, y algunos de los programas que se utilizan para la limpieza, para los alineamientos, para la identificación de variantes, para la anotación o para la visualización de los resultados antes del filtrado y bueno, de otros pasos que se requieren. Este es el ejemplo de algunos resultados gráficos en el análisis de metagenomas y diversidad del 16S. Aquí observamos pues los perfiles taxonómicos, perfiles metabólicos, de acuerdo de las diferentes muestras de un metagenoma. Y también podemos ver lo que es el componente metabólico de esta comunidad microbiana en su conjunto. Y finalmente, también para terminar, dos conceptos muy importantes: el de cobertura, que es la proporción en la que los datos logran abarcar todo lo largo del genoma o exoma de referencia, y la profundidad, que es cuántas veces está representada una región del genoma o exoma en términos de cantidad de lecturas. Esta pues puede ser 1x, 1 por, también 3, 4, 7 por, 30 por o 100 por, lo que significa que el genoma está ensamblado 3, 4, 7, 100 veces. ¿Y por qué tanta profundidad? Bueno, es que esto da confianza de que una mutación, una variante observada en el alineamiento, realmente es un
una variante y no un error en la secuenciación. O también nos da certeza de que todo el genoma, el ensamblado, es correcto. Y esta alta profundidad en la secuenciación pues le permite al bioinformático, al investigador, realmente identificar muchas otras características de estos datos, como son todas las que aquí les muestro, ¿no? El número de copias, variaciones en el número de copias, mutaciones, en fin, variantes estructurales, un sinfín de posibilidades. Y con esto terminaría. Muchas gracias.